Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Buenas tardes y bienvenidos al segundo episodio de Carromato del Pensamiento. En los micrófonos, Tania Arias y Jazmín Velasco. En este segundo episodio queremos comenzar compartiéndoles el porqué del nombre de nuestro programa, Carromato del Pensamiento. Carromato es un carruaje y nosotras lo asociamos con un momento para pensar y que sea constante, que esté en movimiento, que sea ambulante y que invite a que la audiencia se suba y dialogue con nosotras. Conforme avancen los episodios, invitaremos a otros pensadores a este trayecto para que nos enriquezcan con las perspectivas interdisciplinares. Les recordamos que pueden escuchar el programa en iVoox y YouTube. Nos pueden seguir en redes sociales en Facebook e Instagram. En este espacio pueden participar en las encuestas de los programas. Déjenos sus comentarios sobre los contenidos que dialogamos y lo que les gustaría que tratáramos en el futuro. El día de hoy hablaremos sobre estética contemporánea. Como es un tema muy amplio, concretamente hablaremos sobre qué se espera de la obra de arte y qué se espera de un museo. Partiremos justamente de las respuestas que dieron a las preguntas ¿qué esperas de una obra de arte y qué esperas de un museo? Vamos a escuchar los resultados. Amablemente, 49 personas respondieron nuestra encuesta digital y principalmente fueron jóvenes con nivel medio superior y nos respondieron lo siguiente respecto al arte. ¿Te gusta el arte moderno? 28 dijeron que sí y 21 que no. ¿Consideras que el diseño es arte? 44 sí, 5 no. ¿Visitas museos? 38 sí, 11 no. ¿Qué tipo de arte consumes? La mayoría nos dijo que música y artes visuales. ¿Qué se espera del arte? Y aquí nos respondieron que se entienda, que sea accesible, que emocione, que logre causarnos identificación, que nos cautive, placer, inspiración, que sea interesante, que sea lúdico, que también nos deje conocimiento, que pueda problematizar, reflexión y verdad. También belleza, que exprese sentimientos, contemplación, admiración, que sea trascendente. A la pregunta ¿qué se espera de un museo? Nos dijeron que proponga, que interese, que despierte curiosidad, tranquilidad, calidad, conocimiento, aprendizaje, que sea educativo, que podamos interactuar con las obras, que sea ordenado, que sea respetuoso, que se renueve, que tenga distintas perspectivas, que sea innovador, que nos sorprenda, que varíe y que también tenga obras famosas. ¿Cómo te parecen estos resultados, Tania? Pues indudablemente las personas esperamos muchísimo de la obra de arte y muchísimo de los museos. Y no es para menos, porque cuando accedemos al arte, que generalmente suele ser en el museo, lo que queremos es que nos provoque contemplación, queremos sentirnos llenos de algo con lo que no habíamos entrado. De acuerdo, y también pienso que hay muchas expectativas respecto a lo que esperamos en un museo y que también va a ser muy difícil poder calificar si todo lo que muestra un museo es arte y si todo lo que muestra nos va a generar conocimiento, curiosidad, cautivación y pues que se esté renovando. Hay muchas expectativas al respecto. Estoy de acuerdo contigo, Jazmín, porque si bien es cierto, tenemos muchas expectativas ante la obra de arte o ante los museos, también es cierto que no nos vamos a encontrar todo en una misma visita, sino que va a haber diferentes propuestas que nos van a provocar en algún momento determinado cierta perspectiva y en otro momento, en otra visita, otro tipo de contenido. Así es, Tania. ¿Te parece si vamos a una breve pausa y continuamos? La temática del arte debe consistir en el hombre y sus problemas. José Clemente Orozco. Estamos de regreso en Carromato del Pensamiento. Les recordamos que el día de hoy estamos hablando sobre estética contemporánea
y sobre qué se espera de la obra de arte y qué se espera de los museos. Como hemos escuchado, una respuesta constante es que se espera que la obra de arte sea bella. Pero, ¿por qué queremos que el arte sea bello? Tania, ¿te parece si antes de comenzar a abordar estos problemas le dejamos a nuestra audiencia un poco claro acerca de qué es el arte y la división de las artes, basándonos en un autor clásico como es Francisco Montes de Oca? Creo que es importante mencionar que, de acuerdo con Cassirer, la belleza es parte de la experiencia humana. No obstante, se ha manifestado en la historia del pensamiento como una de las mayores paradojas. Esto es un problema. Entonces, hay varias acepciones para entender el arte, y entre ellas se ha definido como el conjunto de obras artísticas, por ejemplo, museos de arte o historia del arte, aptitud o habilidad para hacer alguna cosa, el trabajo realizado para perfeccionar algo, y también como oposición a la ciencia, que equivale a ejecución, o facultad de hacer bien una cosa según determinadas reglas. Y aquí determinadas reglas puede entrar en problema porque sabemos que hay criterios estéticos y cánones, pero bueno, ya hablaremos de eso después. Y también respecto a la división de las artes, me parece importante que mencionamos que hay dos, útiles y bellas. Útiles son aquellas que persiguen una utilidad práctica como la tipografía o la carpintería, y sus creadores se llaman artesanos. Más adelante en el programa hablaremos de si el arte también puede ser o se puede encontrar en el diseño o en la artesanía, o si tiene como unos límites bien marcados. Y otra de las divisiones de las artes, y es la que nos compete a nosotros, son las bellas, que tienen como finalidad la estética, crear belleza, y que puede ser en forma exterior sensible, perceptible para los sentidos. Y si estas definiciones nos dan una orientación por el autor que consultamos, sin duda pues no nos dan respuestas absolutas para los problemas actuales, especialmente para saber discernir qué es arte y qué no es arte, y especialmente en el arte contemporáneo. Así es, Jazmín, hablar de arte contemporáneo o hablar de arte en general es bastante complicado. ¿Por qué? Porque hay demasiados teóricos que tienen y presentan diferentes posturas al respecto. Lo que sí es cierto es que a partir del siglo XX, lo que se entiende por arte va a tener una modificación sustancial. Esto es la introducción de la utilidad dentro de la obra de arte o de piezas de diseño. Es algo que vamos a estar discutiendo en un momento más. También queremos mencionar que con este gran bagaje que tenemos de teorías y de pensadores, nos vamos a concentrar únicamente en unos cuantos. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, vamos a hablar de Gadamer, vamos a hablar de Lipovetsky, de Bauman y de Baricco. Como hemos escuchado, una respuesta constante es que se espera que la obra de arte sea bella. ¿Por qué queremos que la obra de arte sea bella? El filósofo francés Gilles Lipovetsky nos da una respuesta. Es muy interesante, pongamos atención. Lipovetsky dice: la belleza está dotada de una categoría casi religiosa. ¿Por qué casi religiosa? Porque las obras se encuentran aisladas y protegidas, también restauradas. Lo podemos ver con las piezas del Bosco, lo podemos ver con la famosa Gioconda, que es una pieza a la que podemos acceder, podemos ir a ver y visitar en el museo. Sin embargo, a metros de distancia, con un cristal que la cubre y con muchísima gente que a veces no nos deja contemplarla, no podríamos ver el detalle. ¿Qué más nos dice Lipovetsky? Dice: la belleza en la obra de arte es un testimonio del genio creativo de la humanidad. Es decir, la obra de arte nos habla de un contexto histórico, nos habla de una cultura y nos habla de una sociedad. Nos dice más cosas. La obra de arte es un espacio de fetichización. ¿Qué es un fetiche? Bueno, es cuando significamos, más allá de sus cualidades y de sus propiedades, a algún objeto. Entonces, la belleza en la obra de arte se va a volver un fetiche. Va a estar revestido de ritos, de solemnidad, de silencio, de recogimiento y de contemplación. Sin más, podemos pensar en las piezas de arte que hacían en la antigüedad nuestros antepasados en la época precolombina. Además, Lipovetsky nos dice: tanto para el arte como para los objetos estetizados y las personas existe una tiranía de la belleza. Suena muy fuerte esta palabra, tiranía de la belleza. ¿A qué se refiere Lipovetsky con esta tiranía de la belleza? Sí, me llama mucho la atención la forma en que lo dice. Claro que se está refiriendo a la exigencia de criterios estéticos
que obviamente se han comercializado a través de la globalización. Y aquí es donde quisiera conectar a Alessandro Barico, que es un autor que está siendo comentado mucho, tal vez en los últimos 10 años. Primero porque escribió su ensayo sobre los bárbaros, después tiene ahí una serie de artículos que denominó Next sobre la globalización, y el año pasado acaba de publicar uno que se llama The Game o El Juego, donde hace una lectura sobre los problemas que tenemos actualmente y hacia dónde nos estamos moviendo por la relación que tenemos con las nuevas tecnologías. Pero acotándolo a esta tiranía de la belleza, él en algunos de los artículos en el libro Next me parece muy importante ligarlos, porque habla que la globalización ha marcado pautas. Por ejemplo, nos dice que en algún punto Kafka y McDonald's pueden ser bellos porque la globalización así lo ha popularizado, y la gente no se pone a cuestionar esos criterios, sino que de pronto se vuelven pues una moda que hay que consumir, porque también tenemos, por ejemplo, Lipovetsky decía, esta ansiedad por consumir, y que la globalización, pues en esta, como una de sus características, es que se puede, claro, sabemos que no es lo mismo hablar de Kafka, Beethoven o una marca como McDonald's, pero que en la cultura se vuelven referentes que sí están hablando de un momento histórico, pero que la gente ya no se ha cuestionado esos criterios de por qué se volvieron tan populares o si es lo mejor que existe, simplemente se consume. La belleza como virtud es un aspecto que siempre se ha considerado a lo largo de la historia. De hecho, Lipovetsky nos habla de 4 etapas por las que ha transitado el arte. La primera es el arte de tipo mágico ritual. Pensemos ahora en el Antiguo Egipto, pensemos ahora en los mayas, en los aztecas o en cualquier civilización como los babilonios. Lo que para nosotros ahora es arte, en ese momento de la historia quizá no lo era, quizá era un momento más de religiosidad. Sin embargo, a lo largo de los años y de los milenios podemos concebirla desde esta perspectiva. Y el arte no es libre. El arte está hecha para un ritual. Hay otra etapa. Tiene que ver con la religión y tiene que ver con la aristocracia. En este momento, el arte y la belleza se produce para los príncipes, para los sacerdotes, para las iglesias. Sin embargo, todavía no es libre el arte. Tenemos otra etapa, una etapa más cercana ya a nuestro momento, siglo XXI, pero todavía un tanto lejana, siglo XIX. El arte por el arte, dice Lipovetsky. ¿Qué es el arte por el arte? El arte se empieza a liberar. Este arte empieza a crear para sí mismo. Comienzan a aparecer, por ejemplo, los primeros paisajes. Si observamos a lo largo de la historia, no hay paisajes. Hay personas en los paisajes, hay personajes, pero un paisaje en soledad no aparece todavía. El arte por el arte en el siglo XIX con los románticos va a ser un parteaguas que nos va a dar pie al siglo XXI, a la revolución industrial y al momento que Lipovetsky llama la transestética. ¿Qué es esta transestética? Pues es una estética que va a ir más allá, que tiene que ver ya con el diseño, que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con la comercialización y que tiene que ver también con cómo concebimos la belleza desde un arte contemporáneo, desde un arte moderno. Entonces, ¿en qué momento se libera el arte? Bueno, el arte se libera en el siglo XX. El arte va a romper con lo bello y va a abrir las puertas al subjetivismo. La belleza será libre, va a abrir camino a un concepto de arte moderno desde el que el arte no quiso ya nada más que ser arte. Comenzó la revolución artística moderna. Muy bien, después de esta intervención tuya, Tania, sobre la obra de Lipovetsky, ¿te parece si vamos a una pausa y a una cápsula de nuestro colaborador Andrés Joya? Vamos. En la estetización moderna del mundo, la figura del artista es más fuerte, tiene libertad creadora, pero comienza a depender de lo económico y de las leyes del mercado. Gilles Lipovetsky. La
Les recordamos que pueden escuchar el programa en iVoox y YouTube. Nos pueden seguir en redes sociales en Facebook e Instagram. En este espacio pueden participar en las encuestas de los programas. Déjenos sus comentarios sobre los contenidos que dialogamos y lo que les gustaría que tratáramos en el futuro. Estábamos hablando sobre globalización, sobre arte, sobre la libertad del arte, sobre distintas etapas o fases por las que ha pasado el arte hasta volverse libre. Lipovetsky nos dice, la nueva experiencia estética obliga a que se manifieste en el arte aquello con lo que el sujeto se siente abandonado. Es decir, nos está hablando de una búsqueda. Cuando acudimos a las obras de arte, queremos encontrar algo. Diferentes cosas nos han mencionado las personas que amablemente contestaron nuestras encuestas, pero algo queremos encontrar ahí. Yo quiero plantear, primeramente, en Gadamer, dos posibilidades ante qué esperar para una obra de arte. La primera tiene que ver con la negatividad. ¿Qué es esto de la negatividad? Gadamer va a decir que cuando estamos ante una obra de arte, tenemos que tener un arrebato, tenemos que tener una pieza que nos saque de nosotros mismos. Qué interesante es esto. Si estamos ante la tiranía de la belleza, estamos contemplando, podemos llegar a lo sublime. Sin embargo, si nos encontramos ante piezas de arte que nos sacan de nosotros mismos, estamos hablando de otro aspecto. Ya no estamos hablando solamente de belleza, estamos hablando a veces de una irrupción de un contenido que me puede conmover, que me puede disgustar, que me puede hacer enojar, y quizás su objetivo sea ese. Me parece importante decir que a veces no queremos salir de nosotros mismos, que precisamente la experiencia estética nos invita a salirnos de nuestro propio yo, de nuestro pensamiento, nuestro cuerpo y poder aprender la propuesta que nos está mostrando el artista. A veces eso es difícil de lograr. Por ejemplo, Lipovetsky en La Era del Vacío nos decía que si tuviéramos que elegir un símbolo para nuestra época, sería la de Narciso, porque estamos constantemente viendo nuestro propio reflejo. Incluso Chul Han, el autor que trabajamos el episodio pasado, nos decía que lo único que tenemos es nuestro pequeño yo y nuestro cuerpo, y que por eso estamos tan focalizados en ir al gimnasio, en, por ejemplo, las cirugías estéticas que son tan famosas hoy en día y que Jalisco es de los primeros lugares a nivel nacional en cirugías estéticas. Y entonces, cuando hablamos de experiencia estética, pues qué difícil es salirnos de todo eso que nos está, pues, dirigiendo en nuestra cultura contemporánea. Es una invitación, pero pues parece una invitación difícil. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo, Jazmín. En una sociedad donde todo es tan placentero, donde no hay irrupción, proponer un arte que tenga negatividad, de primera entrada puede no ser tan agradable. ¿Por qué voy a ir al cine a ver una película que me va a hacer llorar? ¿Por qué voy a recibir contenidos que me van a poner quizá melancólico, triste, enojado, asustado? Pero es bastante interesante porque debemos de pensar entonces antropológicamente qué tanto no queremos salir de nosotros mismos y sino más bien estar como en la misma línea. ¿Cómo vamos a nutrir nuestra vida si no es también con los contrastes? Claro, y de hecho pensaba en esta experiencia de ir al cine que a veces es en automático para muchas personas. Buscan historias que sean similares o con las cuales se puedan identificar, ya sea por historia o por sentimientos o por un discurso o un tono, porque si les propones un género tal vez que no están acostumbrados a ver o incluso cine de otras nacionalidades, en general, consumir arte que de entrada pensemos que no nos va a decir nada y con el cual no nos podemos identificar, a muchas personas ya no les parece atractivo, quieren algo similar, no están dispuestos a lo otro, a poder aprender lo otro. Estoy de acuerdo. Además, de pronto, siguiendo la línea del cine, lo que suele ser más rechazado por la mayoría de las personas es este cine de arte, porque el cine de arte no tiene un final feliz como en Walt Disney. El cine de arte no es el final de Hollywood. El cine de arte me va a llevar por otros caminos y a veces tenemos que estar solamente dispuestos para poder consumir ese tipo de contenido porque nos puede nutrir bastante. Bien,
continuemos un poquito con la negatividad de Gadamer. Él va a decir, la negatividad es esencial para el arte, es una sacudida, un verse derribado que sucede, con que toda experiencia artística nos encara. Es decir, la obra de arte negativa es también un espejo. La obra de arte me va a mostrar ese otro yo, porque está ahí. Cualquier cosa que me mueva al arte estaba ya dentro de mí mismo. Va a decir también Gadamer, en este sentido, la obra de arte nos debe confrontar, nos debe sacudir, nos debe derribar, en una dimensión espacial de nuestra experiencia estética. Fíjense qué interesante. Lo que debe hacer es un remolino dentro de mi interior, mover mi emocionalidad, mover mis pensamientos y transformar. Estamos poniendo ante la obra de arte unas cualidades y una responsabilidad bastante alta. Claro, pensaba que, por ejemplo, en el psicoanálisis, Sigmund Freud le daba un lugar especial a la sublimación, un mecanismo de defensa que el yo puede utilizar en algún punto para salvarse de las angustias, porque precisamente logra salir un poco de sus problemas y tal vez de la vorágine que la persona ya trae día con día, y a través del arte, ya sea de la creación o de la contemplación, puede salirse e incluso salvarse un poco. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a salirnos un poquito de la negatividad, guardemos algo de equilibrio. Gadamer nos va a decir también, ok, el arte no necesariamente tiene que ser negativa, no siempre me tiene que derribar. A veces puede ser juego, símbolo y fiesta. Como son conceptos bastante amplios y no tenemos tiempo para agotarlos, vamos a dedicarnos un poco sobre el juego en la obra de arte. El juego es una tendencia innata del ser humano. De hecho, hay arteterapias, nos sale de forma natural. Podríamos imaginar quién fue la primera persona que jugando creó arte, ¿no? No sabríamos quién fue ni en qué momento, no hay registros. También nos va a decir, en esta tendencia antropológica, que si el arte es juego, no tiene un final o una meta, como cualquier juego. El objetivo, sí, bueno, a veces hay juegos en los que se gana, pero es divertirte. Es decir, va a haber obras de arte que no van a tener esta irrupción, pero que sí van a tener un momento lúdico y de esparcimiento que nos va a llenar el alma si nos ponemos bastante espirituales. Este arte es autónomo y tiene un desinterés estético, es decir, de nuevo estamos apelando a que el arte puede ser algo más que contemplación de belleza, porque para que el arte tenga este desinterés estético no necesariamente tiene que pertenecer a alguna categoría, no necesariamente tiene que querer ser algo en particular. Y por supuesto, esta obra de arte es dinámica y está en movimiento. El arte es una tendencia innata del ser humano, deja un espacio de juego que hay que rellenar, dice Gadamer. Bien, me parece que podemos concluir sobre Gadamer algunas cosas, por ejemplo, que pues la experiencia estética nos ofrece múltiples caras. Hay obras de arte que se nos van a presentar como un reto porque nos van a mover, nos van a sacar de nuestra zona de confort y nos van a invitar a contemplar lo diferente, lo otro. Pero también va a haber obras de arte que se muevan más en un sentido lúdico, simbólico, festivo, y que también hay que aprender a disfrutar, que son pues expresiones humanas y que siempre hablan de el momento histórico, las ideologías, algunos discursos que hay que saber desentrañar, y que el arte también pues es algo innato en todas las civilizaciones, pues ha habido este tipo de expresiones y que pues es imposible pensar tal vez alguna civilización sin la expresión artística, y por lo tanto tenemos que comprender el contexto, comprender al autor, no solamente la obra en sí, sino también todo lo que está a su alrededor y tal vez lo que lo llevó a que se produjera. Esto que acabas de comentar, Jasmine, me hace pensar en que si estamos hablando de arte, también tenemos que hablar de los museos, porque en general el consumo del arte que tenemos, el arte tradicional, de las bellas artes, bueno, tiende a ser en estos espacios, ¿no? En los museos. Uh-huh. Y vamos a dar diferentes perspectivas. Vamos a hablar sobre el museo en Bauman, regresaremos con Lipovetsky, un poquito de Hannah Arendt y algunas reflexiones personales que tenemos en torno al museo y al tema artístico. Bien, quiero que pensemos ahora. Bien, queremos un arte que sea lúdico o un arte que me saque de mí mismo, que tenga negatividad. ¿Dónde lo encuentro? Pues el espacio más común es ir a un museo. Y vamos a un museo
Y la mayoría de los museos de la ciudad, del país y del mundo tienen reglas muy particulares. No todos, pero sí demasiados. Nos va a decir Bauman sobre el museo. El museo es un pequeño vestigio del arte. En el museo no se come, no se bebe, se guarda silencio, tiene las mismas reglas de un panteón. Qué interesante, me encanta esta frase. Es una verdad sólida en un mundo líquido. Sabemos que Bauman, es el rey de la liquidez, ¿no? Y qué interesante, porque las personas que contestaron nuestras encuestas, muchísimas de ellas hablaban sobre interacción, sobre también un poco de lo lúdico. Sin embargo, la mayoría de los museos del mundo no son espacios preparados para este tipo de lógicas. No puedes entrar con alimentos, tienes que dejar tus mochilas, no puedes llevar agua, tienes que mantener una distancia ante las líneas marcadas. A veces, como comentábamos de la Gioconda, ni siquiera te puedes acercar para proteger las piezas porque son vestigios del arte. Y de pronto pareciera contradictorio que vamos a un espacio artístico a llenarnos de una experiencia. Sin embargo, parece que estamos en la escuela, ¿no? Con el prefecto, con un montón de reglas. Claro, porque en muchas de las materias escolares se promueve la visita a museos, pero ¿qué tanto estamos promoviendo una cultura donde visitamos estos recintos por una calificación o para obtener algo a cambio, por cumplir simplemente? Sería interesante ver una estadística en los museos, cuál es el motivo de visita de las personas, porque ciertamente la experiencia estética no va a ser igual si voy a él por una calificación a que si voy por simple gusto, curiosidad o porque estoy buscando una experiencia distinta a lo cotidiano. Sí, y también es muy interesante lo que comentas porque cuando los chicos, los jóvenes, los estudiantes van al museo, los llevan en las escuelas, pero ¿qué significa ir al museo para los profesores, para las direcciones de estas escuelas y para los chicos? Para muchos profesores significa casi día de asueto. Significa no voy a dar clases y voy a medio descansar. Significa dejo a estos chicos en una guardería durante unas cuantas horas y no los preparo. Qué interesante sería que, por ejemplo, estos profesores o estas escuelas prepararan previamente, se informaran sobre a qué tipo de museo van, qué se van a encontrar, que investiguen los chicos, que lleven ya una información preliminar y entonces sí, la riqueza de los contenidos y de la experiencia se puede potenciar muchísimo más. Pero aún así yo cuestionaría qué tanto puedes inducir a una experiencia estética cuando estás en ese marco escolar. Aunque tengas toda una metodología y lo prepares, informes a la persona, no sé tú qué piensas, pero yo me cuestiono, ¿debe ser el arte una invitación abierta o siempre tiene que estar guiada por alguien? ¿Qué tanto influye que te inviten, que te lleven en la experiencia estética a que llegues por ti mismo? Pues te puedo decir al respecto, por algunos textos que he leído por ahí, que los niños que han ido a la escuela se pueden convertir en adultos consumidores de arte. Entonces sí hay un poco una semilla. Sin embargo, a veces es una invitación un poco aburrida para el adulto, porque sí hay que reconfigurar de qué manera se llega, diría yo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Vivimos en un mundo saturado por la estética, pero un mundo en el que no hay objetos de arte, en el que no hay obras de arte. Sí, todavía hay algunas por ahí, pero están en los museos. ¿Y acaso podemos decir que lo que los cementerios son para los vivos, los museos son para la vida del arte? Los museos son lugares señalados que visitan personas señaladas en días señalados. Zygmunt Bauman. Estamos de vuelta en Carromato del Pensamiento. Les recordamos que estamos platicando sobre el arte moderno y los museos y las experiencias estéticas. Antes del corte habíamos estado mencionando a Bauman, entonces para conectarnos con Bauman, quienes por primera vez escuchan este término de la liquidez, la sociedad líquida, el arte líquido, el amor líquido, nada más decir que el líquido es un adjetivo que refleja los efectos de la globalización,
de las migraciones, el nomadismo, el turismo, el internet, y que también se puede llevar a todas las áreas. Por ejemplo, liquidez, o utiliza esta metáfora para hablar que vivimos en una época donde ya no hay solidez. Sabemos que después de la caída del muro de Berlín y se caen los grandes relatos o los grandes metarrelatos y ahora vivimos en microrelatos. Entonces la liquidez es una forma de decir que todo se diluye, que nada permanece, que estamos en constante cambio, pero a veces eso no es positivo porque cuando hay un constante cambio no hay estabilidad, no hay algo que se concrete y de lo cual me puedo asir para tomar una orientación, sino que todo el tiempo estoy en movimiento. Entonces esto es lo que Bauman nos ha aportado, que saben algunos que hace poco muere este gran pensador, y que también en el episodio pasado lo mencionamos porque Byung-Chul Han ya nos dice: hemos superado la liquidez, ahora estamos en un tiempo destemporizado, por así decirlo. Respecto a Bauman, también en el libro del arte líquido se menciona constantemente a Hannah Arendt, y ella hace una aportación muy interesante. Nos dice que los artistas líquido-modernos se centran en lo efímero y en los acontecimientos pasajeros. Esto en contraste, por ejemplo, con el arte antiguo. Pensemos en el arte del Renacimiento, donde había cánones o estándares fijos que marcaron a muchos artistas. Ahora Hannah Arendt, en comunión con lo que propone Bauman, pues nos dice que todo artista es hijo de su tiempo. Esto lo sabemos todos los que consumimos arte, reflejamos una época o un discurso, un tipo de pensamiento, y lo que estamos reflejando ahora en el arte que se produce o en el arte que se consume es esta rapidez, esto que no dura y que es fácilmente de olvidar. También pues nos habla de que vivimos en una cultura anecdótica pero desvinculada, discontinua, y que esto se puede reflejar en la película de Square. Algunas personas la han visto, fue ganadora de varios premios el año 2017. Es una película sueca muy, muy rica en cuanto a la reflexión del arte contemporáneo, en la formación que tienen las personas que trabajan en un museo y en los criterios que utilizan para determinar cuáles son los proyectos o los artistas que van a exponer en los museos. Por ejemplo, la película inicia con una entrevista irónica de una mujer hacia un artista que le está solicitando que le diga en términos sencillos qué es arte. Le hace una pregunta específica sobre una categoría estética y el artista no lo sabe responder. Entonces la entrevistadora se queda pasmada, como de, bueno, si es tu área de expertise, ¿cómo es que no sabes responder una pregunta tan sencilla? Y así arranca la película. Se llama The Square porque la obra principal que se va a exponer o el proyecto es un cuadrado, es en el piso que se instala a la entrada del museo, y para instalarlo tienen que retirar una gran escultura de un caballo que hace alusión a la cultura francesa, y lo quitan como si nada, como si no fuera nada, lo desechan para poner un simple cuadro en el piso. Y esto es simplemente el inicio, pero nos cuenta de forma muy irónica cómo a veces en las exposiciones pues ya no hay los mismos criterios, que no está mal, porque estamos cambiando nuestros criterios estéticos, pero a veces en esta liquidez no sabemos exactamente pues de dónde asirnos para determinar qué es arte y qué no lo es. Recuerdo otra de las escenas de la película donde uno de los intendentes deja olvidado un trapeador en medio de la sala, y al día siguiente, cuando abren el museo, el trapeador sigue ahí y la gente piensa que es parte de la obra y lo empiezan a alabar y lo reconocen y les parece muy creativo y fenomenal. Sin embargo, fue un error. Entonces, no sé tú qué piensas, Tania, pero
cómo a veces hay tanta burla respecto a lo que se exhibe en los museos, que dicen, no, que ya soy artista porque se me ocurrió colocar una pirámide de latas de atún, o voltear una caja de cereal, o poner mi zapato viejo en el centro de la sala inmensa blanca, y nos preguntamos cuáles son esos criterios. Sí, es muy difícil hablar sobre exactamente cuáles son los límites, dónde está la lista que me dice esto sí puede ser arte o no es arte, cómo sé que es arte esta propuesta y no es una tomada de pelo. El arte conceptual tiene estas características. Obviamente no vamos a pensar en que es un timo, alguna pieza renacentista de la Edad Media, del siglo XVIII, XIX. Vamos a pensar en esto a partir de que aparece este arte conceptual. ¿Qué es lo que pasa? Pues hablamos de libertad hace un rato. Si el arte es libre, el arte puede proponer, y puede proponer desde los materiales que no son los tradicionales, puede proponer desde las ideas y puede proponer desde otras herramientas que no se habían gestado. Es natural, en esta época tenemos que hacer partícipes las herramientas que tenemos. ¿Cómo saberlo? Bueno, no tenemos la llave mágica porque cada propuesta tiene un pasado que observar, un análisis en específico, pero es interesante también no desecharla de entrada. Es decir, nosotros cuando asistimos a un museo podemos hacer lo siguiente. Hay una descripción general en la entrada de la sala o en la entrada del museo ante la propuesta, hay que leerla. También es cierto que hay una perspectiva sobre que la experiencia libre, pero bueno, es muy pronto para hablar de eso. Pensemos ahora en que queremos ir a una propuesta artística y nos vamos a encontrar este tipo de arte que mencionas, Jazmín. Bueno, lo primero que podemos hacer es leer esta descripción general sobre la colección o la propuesta del artista o de los artistas. Entonces aquí ya tenemos un panorama teórico, un contexto sobre qué es lo que me voy a encontrar, qué significa, porque si bien es cierto, algo que es muy interesante en el arte contemporáneo o en el arte conceptual son las metáforas y las analogías. Entonces, bueno, si esperamos ver un retrato y que el retrato represente un retrato, pues en este tipo de arte no lo vamos a encontrar, y si a veces no leemos o no sabemos del artista o no sabemos de la propuesta, no la vamos a entender y puede que tengamos esta tendencia equivocada de que lo que nos encontramos es un timo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues podemos investigar también sobre el artista. Puedo pensar, por ejemplo, en un artista chino muy famoso, no sé si hayas visto sus propuestas, Jazmín, es Ai Weiwei, suena chistoso, así se pronuncia. Podemos ver alguna propuesta, no sé, por ejemplo, ahorita está en el Museo de la Universidad, en la UNAM, y tiene una propuesta con retrato de los estudiantes de los 43 con piezas de Lego. Y podríamos pensar, ¿qué es esto? Ya no saben pintar los artistas. Pero la propuesta es muy interesante. De hecho, este artista pidió a Lego que le proporcionara las piezas necesarias para poder construir los retratos y se le negaron. Y lo que hizo fue, a través de sus redes sociales, donde es muy polémico, hacer la petición, la solicitud a cualquier usuario para que le donen los Legos que necesitaba, de los colores que necesitaba, y por supuesto que coleccionó más de los que requería. Y entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo podemos encontrarnos propuestas contemporáneas con materiales distintos a los tradicionales. Pero ¿cuándo sé que es un timo o no? Bueno, o una falta de respeto, ¿no? Porque pienso en los familiares de pues, los 43 que piensen que va a haber una representación de ese suceso con material, con Legos, pueden tomarlo como una falta de respeto. Sí, sin embargo, en este caso, justamente la visita que hizo Ai Weiwei a México previa a su exposición, porque estuvo en arresto domiciliario en China durante algunos años, fue entrevistar y acudir a los pueblos con los padres de estos estudiantes que fueron asesinados, y en realidad yo veo su proyecto como un acto revolucionario, como un arte de denuncia, donde recupera primero los datos, la información, donde tiene varios textos que hablan sobre el tema y donde se entrevista con los padres, los entrevista también con especialistas, y lo que podemos encontrar, por ejemplo, en esta propuesta, ya que estamos hablando de ella, es que él tiene un acercamiento con la familia.
Entonces, esto ya nos habla de qué clase de artista, de qué personaje es el que estamos hablando y que no se trata de un charlatán. Es cierto que muchos jóvenes estudiantes de arte, podemos pensar en el país o en nuestra ciudad, de pronto pueden seguir ciertas tendencias y a lo mejor no contener la parte teórica gestadora de este tipo de propuestas. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. En qué momento lo que estoy viendo del artista no es una copia de, sino más bien una manifestación de su interior, de algo que quiere denunciar, en el sentido de la negatividad de Gadamer, o algo que quiere proponer, siguiendo con Gadamer, pero con lo lúdico, con el juego, ¿no? Así es. ¿Quieres ir a una pausa antes de ya empezar a dar nuestras conclusiones? Sí, vamos a ello. La obra de arte tradicional ya cumplió su función histórica. Gadamer. Regresamos a Carromato del Pensamiento y ya en nuestra última parte del segundo programa nos gustaría abordar una parte que se mencionó al principio sobre cómo distinguir el arte de la artesanía y del diseño. Por ejemplo, basándome en algunos comentarios que me encontré en Bakhtin, él decía que pues sí hay unos niveles que hay que distinguir. Si pusiéramos un tipo de pirámide, el arte estaría en el primer lugar, después estaría el diseño y después estaría la artesanía. En nuestra encuesta digital preguntábamos si consideraban las personas que el diseño era arte. La mayoría contestó que sí. Sin embargo, Bakhtin nos dice que hay que distinguirlo. La artesanía, por ejemplo, que estamos en Guadalajara y nos podemos desplazar rápidamente a Tonalá o Tlaquepaque, tenemos muchos ejemplos de las artesanías. Son producciones en serie, que algunas de ellas son muy detalladas y muy hermosas, pero no cumplen todavía un diseño porque no es una marca reconocida o universal, sí tiene el fin de lucro, pero no al nivel corporativo como el diseño, y tampoco es arte porque no son piezas únicas. Sí, además de que no son piezas únicas, la artesanía va a tener una característica muy particular y es lo que yo llamo la conciencia gestadora de la creación. ¿Qué es esto? Bueno, un artista tiene algo en mente, algo que siente o algo que piensa y lo quiere transmitir de determinada manera. Sin embargo, el artesano suele trabajar por herencia cultural, por herencia familiar o como una tradición que se va siguiendo representando con el tiempo. Bien, en el caso del diseño tenemos otro ejemplo como MAC, esta gran empresa que ciertamente sus productos son muy estéticos y tienen un diseño muy cuidado. No es arte según estos criterios, puesto que se producen en serie, tienen un objetivo mercantil, económico, y que cualquiera puede acceder a ellos. ¿Qué opinas tú de esta definición de diseño? En las teorías, en las diferentes propuestas y diálogo respecto a este tema, hay quienes sí niegan que el arte pueda ser utilitario. Sin embargo, hay pensadores como Lipovetsky que afirman que el arte no tiene que ser exclusivamente para contemplativo, sino que puede tener una utilidad como lo es el diseño. De hecho, tiene un libro que se llama El Imperio de la Moda y justamente la introducción de este texto lo que hace es un rescate sobre lo significativo que puede ser contemplar el diseño de la moda, no de la indumentaria, de la moda como tal y de su industria, como un aspecto estético. Ojo que hay que diferenciar entre arte y estética, no nos vamos a adentrar en estos menesteres, pero sí se va a contemplar como un aspecto estético, a pesar de que podría ser algo banal, o como puede ser el diseño gráfico, o como puede ser, alguna otra, diseño industrial, como mencionas en el caso de Mac, pero sí va a pertenecer a la estética. O sea, sí tiene un valor significativo y no importa si es para comercializar con él y no importa si es utilitario. Bien, y por último, para el arte y comprender su diferencia con la artesanía y con el diseño, me apoyo en Arthur Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación. Hay una sección
donde hace un despliegue tremendo de las artes y cómo las va jerarquizando de acuerdo a según él, la importancia que tienen, donde la música tiene el primer lugar y después sería la poesía, pero nos habla de lo sublime y que lo sublime es una cualidad única para el arte, o sea que ni la artesanía ni el diseño pueden tener, sino que el arte, al ser sublime, trasciende, va más allá de lo lógico, va más allá es una experiencia estética que nos acerca a lo inacible, a lo que, si bien representa la condición humana, la trasciende. ¿Qué opinas? Lo que acabas de comentar me hace pensar, bueno, por ejemplo, en cuáles son las artes que valen más o valen menos. Sí. Heidegger dice que es la poesía, ¿no? Claro. Y además que la obra de arte refleja una verdad. También Adorno va a decir que es la música, igual que Schopenhauer. Uh-huh. Y Platón, Aristóteles, Kant, Hegel van a hablar también sobre lo sublime, ¿no? Y sobre qué es lo que provoca la obra de arte sublime más allá de la belleza, esta mezcla de dolor, pasión, dolor, amor. Como se han dado cuenta, es imposible abarcar un tema tan extenso, tan apasionante, pero vamos dando unas pequeñas pinceladas sobre quiénes hablan de qué cosas, de qué aspectos, y por si tienen intereses intelectuales pueden ir buscando en sus librerías o bibliotecas o en internet, investigar un poquito del tema según les haya parecido interesante, alguna idea o pensamiento o pensador. También quisiera agregar ya por último en esta cuestión de distinguir la artesanía del diseño y del arte en un ejemplo más concreto. Por ejemplo, yo que me dedico a la literatura, lo podemos decir así. Cualquier persona que sepa leer y escribir y expresarse de forma escrita puede escribir una carta. Sin embargo, esa carta se considera un texto personal, más no literatura, no arte. ¿Qué lo haría? Y hay muchas expresiones, muchas obras literarias compuestas de cartas o epístolas. ¿Qué haría diferente que la carta que yo hice una tarde pueda tener un valor literario? Entonces ahí es donde entramos en la cuestión de los criterios. Para la literatura sí es muy marcado que para que una obra tenga este valor tiene que tener ciertas cualidades. Por ejemplo, lenguaje literario, uso si es un lenguaje distinto, especialmente si hablamos de lenguaje poético, pues ya rompemos las reglas gramaticales cotidianas para trascenderlas y crear belleza a través de la palabra. Entonces, tal vez todos podemos escribir una carta, pero no todos podemos hacer una carta artística o una carta que sea considerada literatura. Yo lo veo de esa manera, sé que no es igual para todas las artes o las expresiones artísticas. Sin embargo, si nos preguntaran cuál es nuestra postura al respecto, yo sí me apego más a los cánones y a los criterios, porque según Bauman, pues hay cosas sólidas, no todo es líquido. De hecho, la propuesta de Bauman es que empecemos a construir de nuevo cosas sólidas, porque no podemos mantenernos todo el tiempo en la fluidez. Es bueno para movernos y salir de nuestra zona de confort, pero de pronto ya tenemos que detenernos y construir cosas sólidas y revisar también las propuestas del pasado, lo que ha funcionado. A mí me parece valioso. Sé que puede ser como problemático para ciertas posturas, pero al menos desde el arte en el que yo me muevo, que es el de la literatura, pues sí hay criterios específicos que habría que apegarnos si queremos decirnos escritores y escritores de literatura. Estas últimas ideas que acabas de expresar me llevan a pensar dos ideas. Una es que cualquiera puede hacer arte, pero no cualquiera puede ser artista. ¿En qué consiste esto? Bueno, yo puedo tener un momento de creatividad, puedo aprender a pintar, puedo hacer una obra de teatro, puedo hacer arte en algún momento, pero eso no me vuelve un artista, ¿no? Es algo de lo que escriben mucho los artistas, sobre todo del siglo XX. ¿Qué me va a hacer un artista? Bueno, hay varias posturas, pero hay que saber una técnica, hay que dominarla. Y esto me lleva al segundo pensamiento que tuve de tu comentario, que es sobre Kant, cuando Kant habla sobre la estética y se pregunta qué es lo que hace bello en una obra de arte, porque para su época todavía se está discutiendo sobre todo en la belleza en la obra de arte. Y él dice, sí podemos decir
qué criterios puede tener una pieza musical, literaria, pictórica, etcétera, cuáles serían sus características indispensables o fundamentales. Sin embargo, no es un manual a seguir. Si alguien siguiera al pie de la letra estas instrucciones y crea algo, puede que siga aludiendo a la primera frase que mencioné, que es que haga arte y no artista. Es decir, ¿de qué se compone el arte? Bueno, es algo más que una técnica y es algo más que solo inspiración. De hecho, me gustaría compartir una experiencia que tuve en el 2013 cuando llevé a una galería en Puerto Vallarta una colección de pinturas que realicé, y en la fiesta de inauguración se me acercaron diferentes personas, entre ellos un joven artista autodidacta. Quería hablar conmigo y quería comunicarme su libertad de expresión artística y su falta de determinismo ante cualquier tendencia o técnica, y me decía: yo no voy a la escuela con ningún profesor porque yo quiero ser libre, yo quiero proponer sin que nadie me limite. Yo pensaba, ok, está perfecto, esa es una parte bastante importante. Sin embargo, cuando vas a aprender a dibujar y a pintar, pensaba yo, ¿no? En ese sentido, es importante que contemplemos a expensas de otro punto de vista que es también bastante válido, que, bueno, yo consideraría que para poder ser un artista, un creador, hay que saber de técnica, hay que saber de arte y hay que combinar esta intuición con este conocimiento y ser un poco... Hay una frase de Jackson Pollock, con esto cierro de esta sección, que decía: antes de ser tú, tienes que ser todos los artistas. Es decir, trabajar todas las técnicas, saber todos los estilos, saber dibujar como todos lo han hecho. Una vez que hayas trabajado eso, puedes proponer. Puede ser que seas un perfecto copista de Picasso, pero tú quieres hacer arte abstracto, arte conceptual, perfecto. Aprende la técnica, domínala y después crea. Claro, como el dicho, hay que conocer todas las reglas para después romperlas. Y también tuve un maestro, un tallerista, que nos daba pues unas características. Para ser artista se necesita teoría, se necesita disciplina y se necesita talento. Que hablar ya de talento, que ese innato se crea, es otra cuestión, pero pues sí es un conjunto de cualidades y de constancia, principalmente oficio, disciplina y estudio. Así es, Jazmín. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa justo antes de nuestro cierre. Si algo ha señalado el paso de lo sólido a lo líquido, es el definitivo fin de las vanguardias artísticas. Griselda Pollock. Para Carromato del Pensamiento, Andrés Joya. Estamos de regreso aquí en Carromato del Pensamiento. Es momento de cerrar nuestro capítulo número 2. Espero que hayan escuchado el capítulo número 1. Díganos qué les pareció. Quiero decir de manera general, y ya para no extendernos más porque estamos muy emocionadas, el arte sigue siendo un alimento para nuestras inquietudes intelectuales, espirituales. Lo seguimos buscando. Vamos a los museos. A algunos nos gusta lo que encontramos, a otros no. Y quiero decirle a aquellas personas que respondieron en la encuesta, que querían interactuar con las piezas, que querían algo más lúdico, que lo demanden en los museos, que dejen sus apuntes, que dejen los comentarios en los museos para que los directores se preparen y que la museografía y la museología sea mucho más interesante y que comience a adoptar estas nuevas tendencias tan interactivas que podemos encontrar en museos tan interesantes que probablemente han visto en internet, como un museo totalmente digital, como museos de Van Gogh. Hay uno por ahí en Japón que se acaba de inaugurar el año pasado. Y bueno, que el arte siga en movimiento y que sigamos alimentándonos de él. Y también los invitamos a que se suban con nosotras al Carromato y nos dejen todos sus comentarios sobre el episodio 1, el episodio 2 o aquellos temas que les gustaría que tratáramos en algún punto. Con esto concluimos nuestro programa. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a Rapiña por la elaboración de nuestra imagen. También queremos agradecer especialmente a la Universidad del Valle de Atemajac y a los coordinadores de radio por permitirnos utilizar las instalaciones
y también por brindarnos la asesoría de Raúl, que nos ha acompañado ya en varios de estos programas, asistiéndonos aquí en cabina. Esperamos sus comentarios sobre este capítulo en redes sociales y su participación en la próxima encuesta. Esperamos sus comentarios y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo.